Hola con todos, yo soy Lorartas y estas son las crónicas de Libby Ecos. Continuando con la cronología, hoy les contaré sobre mi llegada a Requiem, también su fundación y ascenso y su posterior declive. Como siempre, iniciaré el video con esta frase de Alejandro Magno que creo que es perfecta para esta ocasión. Tras la conducta de uno, depende el destino de todos. Un día cualquiera más en el juego, yo y en compañía de mis amigos de la Flota 7 del video anterior, salimos de Fade y llegamos a Delve. El éxodo C4C fue tranquilo. Si bien yo tenía poco ICK en la cartera, la verdad es que tenía muchas ilusiones sobre mi segundo arribo a Nullsec. Honestamente, no tenía mucha expectativa por mi nueva corporación. Si bien seguíamos los mismos de Kazoji, pero esta vez teníamos un nuevo nombre, Requiem Kazoji. Y junto a otras 8 o 9 corporaciones más, formábamos Requiem. Posiblemente la más grande corporación hispana en números que existió en todo el servidor. Lo primero que me sorprendió fue la organización. Si bien al día de hoy es común que todas las corporaciones grandes que estén dentro del meta o que se consideren competitivas tengan una doctrina y muy buenos FCs, en ese tiempo pues armar a 200 pilotos, formar y armar a 200 pilotos en una doctrina, yo lo veo como un muy gran logro, un esfuerzo titánico en cuanto a logística y organización. Y bueno, en comparación de mi antigua alianza Senatos Hispanenses, pues bueno, estos chicos estaban a otro nivel. Lo segundo que me sorprendió fue la transparencia en las cuentas. Yo realmente en la vida real me gano la vida auditando cuentas y es muy fácil para mí ver desfalcos, pero bueno, yo por lo que vi y por los gastos que se mencionaban en el Discord, pues la producción de ICK de todas las corporaciones pues sí se sustentaba en el armar una doctrina y las flotas, unas flotas gigantes. Y bueno, en lo personal para mí yo lo considero eso ya un avance, un gran logro. Cuando lleguemos a 3JN con mis amigos, la verdad es que no esperábamos grandes cosas, sin imaginar la avalancha de aventuras y emociones que nos esperaría meses adelante. Pero bueno, obviamente que al ver un grupo tan grande, pues, y claro, el Homo sapiens sapiens, al ser un ser sociable por naturaleza, y al verse rodeado de una manada, bajo una misma bandera inconscientemente formas cierto sentido de pertenencia. Bueno, Mario Vargas Llosa describe mejor esto en su libro El llamado a la tribu, cómo el grupo en tu entorno influye en tu pensar y en tus convicciones. Curiosamente, las primeras organizaciones sociales humanas fueron la cultura tribal, o en sí la identificación como tribu. Y tal comportamiento vi claramente en los primeros días de Requiem. Bueno, esta organización obviamente se regía por una clara cultura tribal. Entre la asimilación de nuevas corporaciones hispanas, cada corp mantuvo su estructura, o una jugada maestra de Patone, diría yo. Y los grupos sociales se mantuvieron. Estaba el grupo, la tribu, y un líder tribal. Y bueno, y todos estos estaban bajo la autoridad del grupo central, que eran los fundadores de Requiem o los directores. Si bien tenía un gran grupo, no estaba muy cohesionado. Bueno, y como dice Michel Foucault, el ejercicio del poder no acepta vacíos. Pues el Requiem se había claramente segmentado por muchos subgrupos o tribus, y cada uno de ellos tenía su cabecilla. Y bueno, y acá está uno de los males de Requiem. Al tener un grupo tan grande de pilotos, pues también tenía el grupo más grande de pilotos tóxicos, lo cual en su pleno ascenso se ganó una muy mala reputación dentro y fuera de la comunidad hispana, en el juego y también por redes sociales. Los directores poco o nada podían hacer para controlar tantos trolls y pilotos de muy mal comportamiento. Al ser un grupo grande, pues bueno, aunque la analogía no es tan buena, pues yo diría que fue la maldición del Atlas.
Y tal vez resulte un poco soberbio, pero decir que ellos cargaban con el peso de su propia grandeza. Pero me refiero en grande o grandeza no en hazañas o en méritos, sino en números. La reputación, pues bueno, era una corporación más con muchos números y no había sido la primera que tenía, porque Kazoji y Daji también en sus mejores tiempos lograron números muy grandes. Pero bueno, en sí el flujo de pilotos en todo el servidor y de todas las nacionalidades era brutal. Ahora, ¿cómo se fundó Raikkonen? ¿Cómo se inició este proyecto? Bueno, vamos por partes. Como sabrán, en EVE Online también hay una corporación llamada Raikkonen y curiosamente también tiene esa misma fama tóxica. Si bien comparten el nombre, en cuanto a dirigencia no tiene nada que ver. Una de las razones por la que Raikkonen de EVE Echoes se fundó en Delve fue por emular a su alter ego en el EVE Online. También vivía en Delve y también formaba The Guns War Federation. Para nosotros los hispanos las conocemos como las abejas o Happy Bees. Y bueno, en Delve vivían Happy Bees y Raikkonen vivía en Delve y bla bla bla. Si bien el nombre y la marca Raikkonen pertenecen a Juvenius, muchos sabrán o no sabrán quién es Juvenius, un jugador de EVE Online que fundó Raikkonen en EVE Online. Este autorizó el uso de la marca Raikkonen en el EVE Echoes, pero nunca descargó el juego y tampoco nunca intervino en la toma de decisiones. En sí solo comparten el nombre, pero ningún piloto de Raikkonen del EVE Online como que vino al Echoes a dirigir o organizar. Pero los fundadores de Raikkonen sí venían del EVE Online. Bueno, fundadores. Cualquier piloto veterano que inició el EVE Echoes, o para los nuevos, pues bueno, el fundador de Raikkonen de Echoes no fue nada más y nada menos que Patone. Fue el líder fundador. Pero pocos conocen al segundo. Bueno, no es nada más y nada menos que el actual ejecutor de bots, líder de Raikkonen, director de Siles Federation, bueno, Suyal. Yo le llamaría la mano que mueve la cuna, porque si bien es cierto, Patone era muy abierto, muy diplomático, también era muy impulsivo. Pero Suyal es distinto. Suyal es taimado, tranquilo, diría astuto. Porque él sin mucha polémica, sin mucho llamar la atención, pues dirige bots así, desde las sombras. Y bueno, ya explicaré la historia más adelante de bots, que yo considero al día de hoy la única alianza hispana exitosa dentro del servidor. Ahora, los primeros días de Raikkonen. Bueno, Raikkonen inició con estas dos personas que serían los fundadores, Patone y Suyal. Contrataron con Juvenius por el nombre, y bueno, esto dio el visto bueno al proyecto, e iniciaron como toda corporación hispana. Para ese entonces Daji y Kazoji eran las corporaciones más grandes. Y bueno, Raikkonen a la vieja usanza decidieron empezar por lo básico, el reclutamiento en cita. Y bueno, consiguieron un grupo de gente pequeño y lentamente, o bueno, rápidamente, con un efecto bola de nieve empezó un crecimiento, un ascenso rápido, meteórico diría yo. Bueno, también hay rumores de que Patone intervino o movió influencias, como dicen algo, bueno, como diría Murder, para la caída de senatos hispanenses, pero esto más que todo son rumores. Yo pienso que senatos hispanenses se derrumbó más que todo por su incompetencia. Ahora, Patone como líder tenía habilidades diplomáticas, muy buen negociador y tenía un carácter muy decidido. Diría que fue muy importante para el rápido crecimiento de Raikkonen. El éxodo a Delve de muchas corporaciones y comunidades hispanas fue inmenso. Llegaron pilotos desde todas las regiones y latitudes, no solamente de C4C. Y bueno, como Patone les ofrecía conservar su identidad y su estructura, pues los líderes no lo dudaban porque mantenían su cuota de poder. Y bueno, se unieron sin pensarlo. Y al mes y medio de su fundación, Raikkonen tenía cerca de 500 pilotos en sus filas y podía mover flotas de combate de 200 pilotos.
y con doctrina. Si bien no era la mejor doctrina en su momento, Patone siempre apostó por la guerra del ISK. Atacar como el Echelon. No importaba los números que perdía, porque las naves en sí eran baratas y reemplazables, desechables. Pero al ser muchos se causaba mucho daño. Diría que los números de Raikkonen tenían números igual o parecidos a la alianza que pertenecía a los Happy Beast. Y bueno, al pertenecer a Happy Beast también se tenía que pelear sus guerras. Muchos critican las decisiones de Patone. Yo también me incluyo. Pero creo que no existió personaje más funesto al sol de hoy que el líder o el ex líder de Happy Beast. Nada más y nada menos que Son Banana. Y bueno, todos conocerán la diplomacia de los Son Banana. Bueno, a mi primera llegada de Raikkonen, a los 2-3 días de mi llegada a Raikkonen, por fin pude disfrutar el contenido por el que vine a jugar Eevee. Mi primer gran display en combate. Para mí fue sorprendente porque nunca había visto la magnitud de pilotos que iban a la guerra, ¿no? Más o menos demoremos en farmar a las puertas de 3JN como una hora o hora y media por ahí. Y bueno, partimos a la batalla. Cual valquirias que van a la batalla. No negaré, la verdad es que yo me sentía admirado y me sentí invisible rodeado de tantos compañeros. Pero, bueno, Happy Beast, al tener un líder tan pedante como Son Banana, un ególatra diría yo, este hombre inició 2 guerras a la vez. El frente más cercano era en Delve, por el extremo de Delve, con la alianza China-PIBC. Esto, bueno, obviamente que era lógico porque se pelea por el total dominio de Delve, y creo que hubiera sido bien que se hubiera mantenido en esta sola guerra. Pero a la vez se peleó con nuestros vecinos, una coalición que vivía en Fontaine. Nada más y nada menos que la extinta Terran Federation. Personalmente nunca entendí las guerras de Son Banana, pero al ser un líder impredecible, pues bueno, se podría aceptar cualquier cosa. Bueno, en nuestra primera incursión a Delve, pues honestamente a mí me vino el flashback de Vietnam. Los que nos esperaron ahí como la vanguardia de Terran Federation fueron los chicos de TLC, los que masacraron hispanos en C4C. Y muchos que veníamos decíamos, no, otra vez estos. Y bueno, ahí estábamos, hispanos versus hispanos, peleando guerra de gringos, que nunca pedimos. Bueno, desde mi perspectiva esta guerra no fue de gran intensidad como las que se pelean actuales al no haber estructuras. Solamente fueron eventuales escaramuzas. Pero lo que sí vi es que nunca hubo un apoyo real de Happy Beast en esta guerra. Si bien era su guerra, éramos los de Raikkonen los que siempre defendíamos y formábamos. Contrarrestábamos las incursiones de Terran Federation o los chicos de TLC. Y bueno, y con nuestros números inmensos pues hacíamos incursiones a Fontaine y en lo posible les bajábamos bases. Bueno, yo por mi parte con mis colegas de la Flota 7 hacíamos incursiones propias, porque teníamos muchos números grandes de los que veníamos de Kazoji. Pues bueno, montamos en otras bombers y matábamos mineros chinos de PIBC a diestra y siniestra. Sin imaginar que en menos de una semana serían nuestros aliados. Bueno, esto es Eevee en general. Y nunca recordaré una frase de un piloto que me dijo: los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana y viceversa. Así es que siempre hay que mantener el buen clima, el buen ambiente, no ser tóxico, siempre decir GG por local cuando ganamos o perdemos la batalla y nada, simplemente disfrutar del contenido. Bueno, pero no todo fue felicidad. Ante la intransigencia y poca ayuda de Happy Beast en su propia guerra,
Y bueno, no era novedad que en estos tiempos y hasta sus últimos días Son Banana, fiel a su estilo, nunca hizo nada. Un día cualquiera estábamos preparándonos para ir a ratear y Patone llegó y dijo: chicos, reunión. Bueno, Patone, el líder supremo, bueno, no diré My Fuller porque a lo mejor bajan el video, dijo: chicos, nos vamos de Happy Bees. Nosotros dijimos: bueno, chao Happy Bees. Nos vamos con PIBC. Muchos pusimos a cara como que PIBC, what the fuck, los enemigos, pero bueno, pues bueno, dijimos, vamos con PIBC. Diría que salir de Happy Bees fue una muy buena decisión de Patone, pero unirse con PIBC fue una nefasta decisión desde mi punto de vista. Y antes de irnos sucedió algo. Requiem no era la única corporación hispana en Happy Bees. Existían otras más pequeñas, pero la más renombrada después de Requiem era Atlantis. Las relaciones con ellos se podría decir que eran normales, no eran ni buenas ni malas. Pero cuando Requiem decidió hacer las maletas e irse junto a PIBC, al otro extremo de Delve, pasó un lamentable incidente, la verdad. Un jugador de Atlantis, que me parece que era director y tenía acceso a la cartera de los hangares, pues robó ICK y naves. En sí no se sabe cuánto fue con exactitud. Y bueno, este piloto dejó Atlantis y se unió a Requiem. Y bueno, ya sabrán el hype que nos cayó tanto por el juego como por redes sociales para Atlantis. Fue Requiem el que envió un espía y saqueó. Decían que Patone tenía esa costumbre bueno, con la fama que le dio Murder, de que le acusó directamente a él, uno de los artífices de la calle Santos hispanenses. Pues bueno, Atlantis nos acusaron de lo mismo, de ladrones y traicioneros, porque nos fuimos junto con los chinos. Y el piloto que se unió a Requiem solamente estuvo 2 días. Luego se unió a una corp mercenaria, también hispana, que se llamaba Virorum Sicario. Y bueno, una corp que pertenecía ya a la extinta Mercenary Coalition. El daño ya estaba hecho. Cuando algunos de Requiem pidieron a esclarecer el tema, Atlantis dijo que no, que ya todo estaba dicho y que Requiem era culpable. Bueno, las críticas, el hate fueron lapidarias, y bueno, si Requiem tenía muy mala reputación, con esto se fue abajo, en la corporación más infame de ese momento. Y creo que hasta el día de hoy mantiene esa reputación. Y claro, la siempre comunidad miope hispana, pues fiel a su estilo y siguiendo el paradigma de Joseph Goebbels, una mentira repetida 1000 veces verdad. Muchos pilotos nunca decidieron unirse a nosotros porque ya cuando alguien decía aplica Requiem, decía no, son tóxicos, entonces Requiem es tóxico y así. Y bueno, y otra cosa que me pasó fue, que me pareció nefasto, fue que cuando nos estábamos mudando con PIBC, los Happy Bees, que nunca hacían nada, pues formaron solamente para impedirnos la salida. Pusieron gate camps, pusieron campeos a las estaciones NPC 24/7 para que no podamos salir, o si salíamos pues nos mataban. Con todas esas dificultades, pues bueno, al final, después de 2-3 días, nos mudamos completamente al extremo de Delve junto con los chinos de PIBC. En cuanto a Patone, creo que no le interesaban mucho las críticas, porque aún con tanto hate, pues manteníamos muy buenos números, la verdad. Pero bueno, convivir con los chinos no fue un prado con margaritas. A título personal, y obvio lo digo a título personal, nunca me he topado con pilotos más rastreros, avariciosos, mentirosos, ratas, rateros, ladrones y todos los adjetivos más que me podría pasar el video diciéndolo en todo el servidor. Muy mala experiencia en cuanto a temas de PvE con los chinos y de PvP. Pues bueno, al tener horarios diferentes, pues entre comillas nosotros cubríamos el horario occidental y ellos el horario asiático. Pero los líos por PvE, bueno, creo que teníamos muchos directores y se daban turno porque eran a diario, más que todo. Y cuando los casos graves se elevaban a nivel de coalición, pues bueno, los
diplomáticos chinos siempre tiraban a favor de su gente. Y los pilotos de Requiem eran los culpables, son los que habían cometido la falta. Y obviamente fue la primera vez que vi de cerca algo que era para mí infame, ¿no? Que tales sistemas eran netamente de tal o cual corporación, ese tiempo que aún no había soberanía, pero ya los sistemas estaban repartidos. Y bueno, se tenía que pagar impuestos por cada piloto. No sé la verdad si Requiem alguna vez pagó algún impuesto en PIBC, pero no tengo la certeza. La verdad es que creo que no pagó. Porque hacíamos muchísimo, tanto en defender y en PvE los chinos no hacían otra cosa que botear. Porque literalmente boteaban en la mañana o te levantabas en el chino y en el sistema que estaban nuestros mineros, unos 150, 180, pues según el sistema subía a 300. Así. Es como si el chino de turno se levantaba y prendía la granja. Pero bueno, estábamos ahí con los chinos de PIBC. Posteriormente, cuando le pregunté a Patón el por qué decidió unirse con los chinos, no fue la primera vez que nos unimos con los chinos, posteriormente contaré con cuántos chinos más nos unimos. Él dijo de que en juegos como estos de tiempo y de farming, pues al final siempre los chinos se imponen por su asquerosa manera de farmear a los chinos, y que al final, si bien no eran buenos en PvP, con los números lograban vencer todas las expectativas. Y bueno, él quería apostar de manera temprana pues al bando ganador. Él tenía la esperanza de que los chinos de PIBC controlarían Delve. Pero yo pienso de que no midió o no vio la estrategia, porque al final en nuestro horario occidental solamente éramos los de Requiem. Y bueno, y todos los enemigos con lo que tenía PIBC estaban en nuestro horario. Y en el horario pues los chinos farmeaban a placer en su horario. Pues no teníamos ningún enemigo en el horario asiático. Bueno, a pesar de todos de todo este roce con los chinos, bueno, los pilotos de Requiem, obviamente la cultura tribal empezó a bajar. Y digamos que los asimilados como yo, pues nos empezamos a integrar mucho más con las demás corporaciones. Pero se marcaron dos claros bandos. La rama militar liderada por Requiem Elite, que prácticamente eran pilotos PvE militares y los que peleaban. Y luego estaba la rama industrial, que eran los mineros, que nada más y nada menos minaban 24/7. Su vida era amor a las menas. No hacían otra cosa que minar y morir. Los primeros días yo poco nada sabía de industria. Pues bueno, yo soy muy sociable dentro del juego y me gusta saber la experiencia de muchos jugadores. Pues bueno, yo era más que todo, bueno, militar PvE. Tenía mi propia flota de bombers que atacamos a la industria de nuestros rivales. Estaba la flota de Requiem Elite, que era más que todo hacían asaltos con naves un poquito más caras. Y bueno, ambos pilotos iban de acá para allá. Había otros más subgrupos pequeños, pero no había ese sentimiento de comodidad con los mineros. Los mineros iban a su propia onda. Pues bueno, y dentro de Requiem fundaron el famoso sindicato minero, con todas las corps industriales que se unieron. Y bueno, los primeros roces con los mineros vino cuando los pilotos militares y PvE pues quisieron hacer naves más caras. Y bueno, lo que había en el sindicato minero, yo diría que había una mafia al estilo de un sindicato, literal. Porque los pilotos que tenían la skin de industria pues querían cobrarnos a los militares simplemente por dar el clic para crear nave. Lo que hacían ellos era comprar menas a los pilotos nuevos de una manera muy barata, por sobre bajo el precio de Jita. Las reprocesaban, construían las naves y nos la vendían a los militares al precio de Jita, y ellos tenían una muy buena ganancia. Prácticamente era una explotación a los pilotos y muchos militares se dieron cuenta. Y bueno, ahí hubo un roce, y precisamente estos pilotos que hacían estas prácticas eran los que dirigían el sindicato minero.
Hubieron muchos roces y bueno, ante esto muchos pilotos militares, pues bueno, al algunos ser multicuentas, pues decidieron a uno de sus alters volverlos mineros. Y bueno, uno de los pilotos, uno de los FCs o directores, fundó un proyecto, le llamamos Bacon, el famoso proyecto Bacon, los que están en Requiem lo conocerán. Pues se trataba de una cooperativa prácticamente de militares con alters mineros. Muchos tenían experiencia de Libia Online, habían sido industriales, habían sido mineros, pues bueno, ahora eran militares en el Iviecos. Pues bueno, fundaron el proyecto Bacon, que era una cooperativa, simplemente cogías tu nave minera, inhabas 3, 4, 5 horas y todas esas menas lo depositaba en un hangar. Uno de los directores lo reprocesaba, militares también, y con ese hangar, con esos minerales se construían que en esos tiempos ya empezaban a ver que era lo más top de top en cuanto a armas para pelear, los cruceros de facción, llámase Gilas, Phantoms, Sea Naval, Vigilant, y creo que eran las únicas en ese momento. Y bueno, también algunos se podían permitir las fragatas de facción. Y la verdad es que les fue muy bien. Y dejaron de consumirle a los industriales del sindicato minero. Y bueno, ya ahí empezó a ver los robos hasta que vino la gota que rebasó el vaso. Cuando se pedía, los pilotos mineros se quejaban de que los militares poco o nada hacían. Los militares más que todo se las paraban en las periferias atacando a Happy Bees. Y cuando ellos venían a hacer incursiones, pues mataban a mineros indiscriminadamente. Los mineros nada más que hacían era morir y toxiquear por el chat. Y no se organizaban para defenderse. Ante esto, pues bueno, los dirigentes del sindicato también ya los roces eran más frecuentes. Y bueno, cuando al ver que los militares también podían minar, pues bueno, la división se amplió más. Y esto llegó a a una clara división cuando, bueno, yo recuerdo ese día cuando estábamos, yo paraba mucho tiempo conversando con los mineros, me caía muy bien. Y el día de hoy aún tengo conocidos que se fueron de Requiem, de esa parte de los mineros. Y entró Malakov y bueno, la verdad es que muy desafortunado de su parte. Obviamente que tenía razón en el fondo, pero las formas fueron nefastas. Gritar a la gente, insultar a la gente, denigrar a la gente, pues yo pues, si hubiera sido minero, pues lo hubiera mandado a tomar por culo, literalmente. Y nada, pues no irme de Requiem. Y bueno, precisamente fue lo que pasó. Y fue muy entendible, yo pienso. Todos esos mineros, pues bueno, con el tiempo se retiraron, pero eso no fue el incidente. Días después, pues, ante la explotación de los dirigentes del sindicato, no necesariamente los dirigentes, sino algunos pilotos industriales que compraban menas muy baratas, las reprocesaban, hacían naves y las vendían muy caras al precio de Jita a los pilotos PvE. Una clara explotación de los mineros, tenían ahí su chiringuito. Pues Patone también de manera nefasta prohibió el comercio de menas, solamente podían venderle menas a la corporación. O sea, prácticamente les prohibieron a los pilotos vender menas. Muy nefasto, muy dictatorial. Y posterior a eso se nos unió otra corporación minera que se reclutó, me parece que fue en Aridia, Requiem, que bueno, se llegó a llamar Requiem Hispanis. En cuanto a poder industrial y a capacidad de crear, era muy diferente al sindicato minero o a Requiem Industrias, y prácticamente Patone les puso a competir. Bueno, muy capitalista Patone, lo puso a competir entre Requiem Hispanis y Requiem Industrias. Bueno, la puja se lo llevó Requiem Hispanis, porque el Requiem Hispanis estaba organizado por administradores y economistas. Estos menes eran unos cracks. Tenían literalmente calculado cuánto se recolectaba por piloto, en cuanto a hora de rateo, a nivel de seguridad, costo-beneficio, todos los costos, todas las variables
de la producción la eficiencia estaba maximizada. Y es por eso que estos chicos tenían una cartera muy abultada, eran muy eficientes en cuanto a la gestión de recursos, y a la construcción pues ellos compraban solamente menas por packs, las compraban a muy buen precio, casi pareció el precio de Jita a los mineros, las reprocesaban y construían y vendían. Y bueno, y tenían un superávit, y con ese superávit pues les ayudaban a financiar a los mineros naves de facción. Así es que era un sistema muy eficiente en comparación al sindicato minero, que era un poco más improvisado. No había esa clara infraestructura, esa clara gestión, todo era muy latam, a la que venga lo YOLO, pues bueno. Y todo esto, muchos más roces, pues bueno, vino el cisma. Obviamente que para este cisma también ya había pasado algo en cuanto a diplomacia exterior. Si bien es cierto, Requiem cubría muy bien su horario occidental y PBC el suyo, Happy Beast no se quedó con los brazos cruzados, y diría que fue una jugada maestra de Son Banana. Pero en este punto Terran Federation también puso su granito de arena. Si bien es cierto, los chinos de PBC eran aliados o tenían en azul a Terran Federation y por ende teníamos azul o neutral a TLC. Lo que hizo Terran Federation fue también así, pelearse con cualquiera porque simplemente le miró mal, con sus vecinos, no sé, creo que Syndicate, Period Basis no, toda la periferia de Fontaine, no sabría decir los sistemas exactos. Y lo que hizo Son Banana fue lo siguiente. Prácticamente nosotros los de Requiem les teníamos acorralados a los Happy Beast, porque no tenían muchos números a comparación nuestros, y la rama militar de Requiem Elite pues bueno, hacía incursiones a diaria. Nosotros con bombers íbamos y matábamos mineros a diario, y prácticamente se diría que Happy Beast estaba contra las cuerdas, que tenía los días contados. Y bueno, nosotros claramente ya nos sentíamos ganadores, y posteriormente teníamos planes para regresar a 3JN, a la parte frontal de Delve. Lo que hizo Son Banana fue una jugada maestra. Fue y habló y reclutó, hizo muy buena diplomacia con todos los enemigos habidos y por haber de Terran Federation, y les ofreció el territorio de Delve, absolutamente todo Delve. Y bueno, Delve es una zona en ese tiempo y al día de hoy sigue siendo una zona muy rica, porque estaban más que todo las Inquisitors de muy buen precio. Los rigs mineros y los rigs de ingeniería ese tiempo eran muy caros. Y bueno, esa zona era la zona Blood Rider, era muy demandada, así es que gente que se unió en diplomacia a Happy Beast hubo por montón. Y además de eso, Happy Beast contrató a Mercenary Coalition. Así es que nosotros como Requiem teníamos a Happy Beast, vino France Federation, vino Mercenary Coalition, vino las vacas, actualmente son las vacas. No sé, no recuerdo más, vinieron como 5 o 6 alianzas más. Prácticamente fuimos acosados 24/7, tanto en el horario occidental como el horario chino. Y ahí nos dimos cuenta de que nuestros aliados chinos no eran más que farmers, eran muy diligentes para reclamar Inquisitor, para reclamar sistemas, pero ahora defender no hacía absolutamente nada, solamente era ratear, botear con los mineras y nada más. Entonces en este escenario, pues bueno, Patone pues opta ya por hacer una retirada, porque el acoso era brutal, no se podía ni respirar. Si bien teníamos números, pero los mineros muriendo indiscriminadamente, nuestros pilotos PB también muriendo, o sea, no era posible seguir subsistiendo ahí, a menos de que era irnos o desaparecer. Y bueno, en este escenario se dio el gran cisma de Requiem.
2 días o 3 días antes de que se inicie ya la salida de Delve, los líderes del sindicato minero o los directores de Requiem Industrias, a todos los pilotos que conocían o éramos afines, nos llegó mensajes por Discord. Honestamente, yo creo que ellos tenían todas las razones para irse de Requiem por la mala experiencia que tuvieron, porque Patone les prohibió vender menas, nefasto para mí por lo que dijo Malakoff, y obviamente por ese roce con los militares, de que no había esa unión, ese compañerismo, cada uno iba por zona, militares por acá y mineros por allá. Estaba totalmente sustentado su salida de Requiem. Y yo creo que si estos chicos hubieran dicho, bueno chicos, así frontalmente, a la cara, diciendo, bueno Patone, gracias, esto ya no va más, pues nos vamos por esto, suerte en su proyecto, suerte en su guerra, y bueno, los que quieran unirse a nosotros son bienvenidos. Es más, creo que hubieran llevado a muchos más pilotos de Requiem, pero no, optaron a hacerlo en secreto, de una manera rastrera, escribir por privado a otros pilotos para que se vayan con ellos, entre ellos fui yo. Y a mí la verdad es que me pareció muy rastrero, muy poco ético. Una persona sin códigos, la verdad, que hace todo por atrás. Y bueno, se fueron. Y posteriormente todos estos mineros que se fueron, no sé, creo que se llevaron algo de 200 personas, porque Requiem tenía como 600 pilotos entre activos e inactivos, pero se fueron con algo de 200 personas, casi toda la rama industrial, la primera rama industrial, porque los Hispanics se quedaron, obviamente los Hispanics nunca fueron a Delve, siempre se quedaron en Aridia, y aportaban muchísimo a Requiem en cuanto a naves para los militares de una manera gratuita como parte de Requiem para la defensa. Recuerdo que fue nuestra flota más segura ahí, de Battle Cruisers, Hurricane Snipers, que nunca usemos. Bueno, estos chicos fundaron Fragua. Obviamente, como último hecho, Patone decidió que formáramos para defender un timer de una estructura, una de las primeras segunda o tercera estructuras que tuvieron los chinos de PIBS de defenderla, y nuestro lado occidental, pues bueno, fue la última vez que Requiem formó 150 pilotos en naves de doctrina para defender, y ganamos ese timer contra Mercenary Coalition, contra Happy Bees, contra las vacas, contra France Federation y un montón de alianzas más que vinieron a atacar. Defendimos ese timer y nos retiremos. Y bueno, nos retiremos. Recuerdo ese mensaje de Patone que dijo: chicos, nos vamos con la frente en alto. Una frase épica que el día de hoy la recordamos con sonrisas y nostalgia. Bueno, eso fue Requiem, nuestra historia en Delve. Y bueno, mi próximo video será las peripecias y el éxodo a Omist con la y se llamará precisamente así, con la frente en alto, nuestra historia en Omist. Espero que les haya gustado, que el video no les haya sido muy largo. Y bueno, en cuanto pueda grabo y edito el próximo video. Bueno, si les gusta el contenido, como siempre, suscríbanse y denle like. Trataré, bueno, este es un ¿cómo se dice? Spoiler. Trataré de Requiem, las aventuras de Requiem en Omist, que ya ocupará casi prácticamente un video. Y bueno, luego será el éxodo en el norte. Bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo.